capítulo 6 del Evangelio según Mateo, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pedís. Vosotros, pues, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Versículo 16, cuando ayunes, no seas austero, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto, te ve en lo secreto, te recompensará en público. Muy bien, hemos dado lectura del capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 17. Por lo regular, cuando alguien expone el Sermón del Monte, engloba las divisiones que se encuentran en la versión que ustedes tengan en la mano. Por lo regular, la versión Reina Valera divide estas tres porciones como Jesús y las limosnas, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, y algunos tienen otros títulos. Ahora bien, yo lo que quiero que ustedes entiendan es la homilética, el desarrollo del sermón de nuestro Señor Jesucristo, que quizás viendo esto no veamos la intención que está dentro de un sermón. Un sermón tiene un bosquejo, un sermón tiene, homiléticamente hablando, tiene un desarrollo. El fin del desarrollo es llevar a las personas que están expuestas a un sermón a entender un mensaje global. Dentro de ese mensaje global se esconden puntos que van desarrollando, puntos que van confrontando, pero en sí el sermón tiene un mensaje enteramente directo para la edificación de quien se escucha. En este caso tenemos el sermón de nuestro Señor Jesucristo, creo yo, y puedo equivocarme, pero es el sermón más conocido de nuestro Señor Jesucristo, el Sermón del Monte. Quizás hasta un impío ha oído hablar del Sermón del Monte, es un sermón bastante conocido. Ahora bien, yo he venido tratando acerca del sermón según la homilética, según el bosquejo de nuestro mismo Señor, según el desarrollo de nuestro mismo Señor Jesucristo. No estoy diciendo que el que alguien lo exponga texto por texto lo haga mal, no hay ningún problema. Si alguien lo quiere exponer texto por texto, nosotros sabemos que incluso de un texto puedes hacer 3 sermones, 4 sermones, y puedes sacar mucho material. Yo quiero que se comprenda el sermón y que se aplique el sermón.
porque tiene la finalidad de ese sermón. No estoy diciendo que los datos teológicos no sean importantes, son muy importantes y a mí me gustan, y me gusta estudiarlos, pero yo quiero que se entienda como un sermón y se aplique como un sermón. Ahora empezamos hablando de las bienaventuranzas, las cuales describen al creyente, describen a un hombre pobre de espíritu, un hombre que llora por su pecado, un hombre manso y humilde, un hombre con hambre y sed de justicia, una persona misericordiosa, de limpio corazón y un hombre pacificador. Estas personas sufrirán persecución por causa del nombre de nuestro glorioso Salvador. Lo dice el mismo desarrollo. Después de describir al redimido, al nacido de nuevo o al cristiano, puntualiza la forma de vivir y el ejemplo que tendrá en esta tierra como la sal de la tierra y luz del mundo. Debido a su forma de vivir influirá. ¿Qué forma de vivir estamos hablando? De la forma de vivir de aquellos que son pobres de espíritu, de aquellos que son de limpio corazón, de aquellos que son misericordiosos, de aquellos que son pacificadores, de aquellos que describen las bienaventuranzas. Después de eso, después de decir de esa forma de vivir, nuestro Señor Jesucristo se pasa a la interpretación de la ley, ¿sí? La cual hace una antítesis refutando todas las enseñanzas de los antiguos. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, habéis oído que fue transmitido a los antiguos, habéis oído lo que ellos dijeron. Recordemos que los judíos, los israelitas tenían la transmisión oral y la transmisión escrita. Ellos tenían en gran importancia la forma en que se expresaban. Yo les dije que era como cuando alguien viene de otra doctrina y cierra sus oídos a una exposición como esta, porque dicen, así me enseñaron. Así eran los judíos, ellos permanecían fieles a la tradición de los antiguos, a tal grado que habían abandonado las escrituras. Nuestro Señor Jesucristo se los dice en una ocasión, que ellos ponían más atención a sus leyes, a sus tradiciones, que a lo que Dios había delegado. Después de refutar las enseñanzas farisaicas con las antítesis, estamos hablando que describe la vida del verdadero creyente, su posición como sal y luz, y la forma en que Dios, o la interpretación correcta de los mandatos de Dios, de cómo nosotros debemos de proceder en términos muy sencillos. Ahora, posteriormente, estos versículos que acabamos de leer, los cuales no voy a hacer esa división interna, sino yo quiero que vean que tiene tres cosas en particular. Las tres cosas que tienen en particular es que dice que no hagáis como los hipócritas, no seas como los hipócritas. Y las tres cosas que no quiere que nosotros hagamos como los hipócritas son tres cosas que traen la bendición de Dios. Dios es soberano en bendecir a cada uno de nosotros como Él quiere, por supuesto, pero ha delegado cosas que a Dios le son agradables. Y cuando nosotros practicamos esas cosas, Dios nos bendice. En las tres cosas, nuestro Señor Jesucristo dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. La primera dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. En la segunda, habla, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. En la tercera habla, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero hay una cuestión que nombra aquí, que bueno, se está dirigiendo y está aclarando una práctica que agrada a Dios, pero que los fariseos habían hecho o habían distribuido de una forma errada. Si alguno de ustedes le quiere poner a esta plenaria algún nombre, yo creo que el nombre correcto sería religiosos hipócritas. Sería un nombre correcto. Y voy a desarrollarlo. Al desarrollarlo ustedes van a ver por qué creo que estas tres cosas, o más bien, ¿por qué le podemos poner este nombre a este desarrollo de estos textos en el capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 18, que habla de Jesús y las limosnas, Jesús y la oración y Jesús y el ayuno? ¿Sí? El primero
que habla de las limosnas, más adelante lo vemos, está hablando de compartir en sí, el texto habla de compartir, ¿sí? El segundo habla de la oración, o el segundo punto habla de la oración, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público, hay una recompensa. Y el tercero habla del ayuno. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a pasar? Te recompensará en público. Hay una recompensa si lo quieren ver de esta forma. Ahora bien, la instrucción, claro está, que siempre va a estar ligado a hacer las cosas de la forma correcta. La instrucción, o el sermón, o la exhortación está completamente ligado a que las personas practiquemos correctamente lo que se debe de practicar. Es decir, aquí no se está poniendo en tela de juicio si las personas van a ser dadivosas. Nuestro Señor Jesucristo da por hecho que un creyente, una persona que alaba a Dios, ¿es qué? Dadivosa. Aquí no se está poniendo en tela de juicio si las personas deben orar. Una persona nacida de nuevo, una persona que adora a Dios, ora al Señor. Aquí no está poniendo en tela de juicio si la persona debe de ayunar, no está poniendo en tela de juicio si la persona se debe meter con Dios, está dando por hecho que se va a meter con Dios, ¿sí? Solamente está diciendo la forma correcta y exhortando la forma errada en la cual ellos procedían. Y estas tres cosas en común que les nombra a ellos como hipócritas y que traen, que acarrean la bendición de Dios, que traen una recompensa de Dios, cosa que se hace en lo privado es recompensado en público. Eso de lo que estamos hablando, las tres cosas están directamente o están enlazadas directamente con la adoración a Dios. Pensamos que adorar a Dios es únicamente los salmos o los himnos que cantamos hace un momento. No, a Dios se le adora con nuestra forma de vivir. Y a Dios se le adora cuando nosotros somos dadivosos, misericordiosos. A Dios se le adora cuando nosotros vamos a orar. Una oración no nada más es ir y pedirle cosas a Dios. Nosotros vamos y empieza el Padre Nuestro santificado, y empiezas a adorar a Dios. Empiezas a postrarte a Dios. El ayuno, el verdadero ayuno, más adelante lo vamos a ver, y en alguna ocasión que ustedes tengan la oportunidad, hay una prédica de nosotros que se llama El verdadero ayuno, que está en internet, ¿sí? Y ustedes van a ver cómo está ligado a la adoración a Dios, a adorar verdaderamente a Dios. Ahora, habiendo introducido esto de una forma muy sencilla, vamos directamente al versículo 1 del capítulo 6 de Mateo. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen ¿quiénes? Los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre ve en lo secreto, te recompense en público. Una palabra que quiero que ustedes tomen en cuenta en estos textos es la palabra guárdate, que en el original griego koiné es prosegeo, que quiere decir sostener en la mente, o tener cautela, o tener mucho cuidado. Cuando está diciendo guárdate, está diciendo ten cuidado, verdaderamente teme, ten cautela, que tu mente se guarde de querer hacer eso. Guárdate, ¿de qué tienes que guardarte? Y usa la palabra hacer justicia delante de los hombres, ¿sí? La palabra que está usando aquí es elemousene, que es compasión, beneficencia, ejercida hacia el pobre, concretamente,
generosidad, justicia, limosna. Está hablando de ser generoso en sí. Está hablando de una persona generosa. Si parafraseamos esto, es resérvate de mostrarte generoso solamente para ser visto. Esto yo creo que la mayoría de nosotros lo entiende y lo hemos quizás en alguna vez hecho, lo hemos practicado. Hay personas que lo practican, lo hemos visto cómo lo practican. Esto es muy sencillo de entender. Cuando las personas, con tal de verse generosas, pueden darle algo a alguien en público. Pueden contribuir con algo en público. ¿Cuántas personas de esas conocemos? ¿Sí? O cuando ayudan a alguien. ¿Sí? No, yo le ayudé, yo le di. O incluso en las redes sociales se toman fotos haciendo caridades. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús está diciendo, guárdate de ejercer generosidad única y exclusivamente para ser visto. Única y exclusivamente para ser visto. No está diciendo que no lo practiques, no está diciendo que no lo hagas. Está diciendo que si tu intención es, al ser generoso, el ser visto por las personas, estás cerrando. Está equivocada la intención al hacerlo. Porque tu único fin es ser alabado. La persona, según el mismo texto, será recompensada. No tienes por qué ser alabado. No tiene por qué la persona ser exaltado por hacer esa obra o por hacer dicha obra. Dios conoce nuestra vida íntima, conoce nuestro corazón. El punto a resaltar en estos textos, donde yo quiero unir los tres, es que te pide que te reserves de hacerlo delante de los hombres, única y exclusivamente para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú seas generoso, usa un hebraísmo, no hagas tocar trompeta delante de ti. No es literal, no es que vas a sacar una trompeta. ¿Sí? Está usando un hebraísmo. Si no hagas escándalo, no lo vociferes, no lo anuncies. Porque quien anuncia eso es una persona hipócrita. ¿Cuántas veces se han sentado en la mesa con alguien y esa persona les dice, no, cuando viene a mí alguien acá, yo le ayudo o yo voy y ayudo a esta persona, y yo hago esto, y yo doy a obras de caridad, y yo apoyo a tal persona? No, nosotros estamos apoyando, la iglesia apoya a tal grupo. ¿Sí? No, esta iglesia ayuda o da beneficencia a tal fundación. No, guárdate de hacer eso para ser vistos. No, guárdate de hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo da por hecho que lo vas a hacer, que vas a ser una persona generosa. Guárdate de hacerlo única y exclusivamente para ser visto. Porque quien lo hace, esos son los hipócritas. Los fariseos les amaban hacer eso en público, única y exclusivamente para ser visto. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Una acción que da por hecho que vamos a hacer, una acción que trae la bendición de Dios, trae una recompensa de parte de Dios cuando se hace en lo privado. Se recompensará en público. La recompensa no está hablando de cuestión económica, no está hablando de dinero, no está hablando, no. Está hablando de una recompensa, de un favor de Dios hacia tu vida. Pasamos al versículo 5. Estos tres
esta porción está completamente ligada. Está bajo el mismo contexto. Toca 3 puntos en específico que era muy común de los fariseos. Era algo muy común que ellos hacían. Ellos amaban, si veían a alguien, a un mendigo, amaban que lo vieran cómo él daba, cómo ayudaba. Para que vean su espiritualidad. A ellos les gustaba eso. A ellos les gustaba en la oración, ellos podrían ir en el mercado o estar, y si era tiempo de oración, ellos se paraban y oraban en público, para que vieran que era espiritual. Ellos ayunaban 2 veces a la semana, cuando instituido en el Antiguo Testamento era solamente 1 vez al año que tenían que ayunar. El mandato en la Biblia era solamente 1 vez al año. Y en la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo dice, ayuno 2 veces a la semana. Les gustaba ser vistos. Pero era una práctica que nuestro Señor Jesucristo daba por sentado que se hiciese. Lo único que está diciendo es que las personas no seamos hipócritas, no hagamos las cosas para que nos vean. Ahora va directo a la oración. Cuando ores, otra vez usa la palabra hipócritas. No seas como quién, como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres, única y exclusivamente para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No hagas pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes de seguir, antes de plantear, antes de exponer la oración modelo, si queremos decir esto, no está prohibiendo la oración grupal o la oración en público. No, nosotros vamos a ver en la Escritura cómo las personas, como creyentes, como nuestro mismo Señor Jesucristo, Padre, yo sé que tú me escuchas, pero oro enfrente, o sea, no está prohibiendo eso. No limitemos en un literalismo el sentido del texto. El enfoque de esa porción está diciendo no seas exhibicionista. No lo hagas para que te vean. No lo hagas para aparentar ser espiritual. ¿Por qué? Porque la vida de oración privada será recompensada en público. La vida de oración privada será recompensada en público. No seas como los hipócritas. No, tampoco te está invitando a no hacer una oración extensa como los gentiles y elocuente. No. Una oración efectiva. Una oración efectiva es una oración sincera. Una oración que confía en Dios. No por ser sincera es irreverente, para nada. Pero una oración directa en base a nuestras peticiones que Dios conoce perfectamente. Exaltando y alabando a Dios. Siempre nuestras oraciones deben de ir conforme a la voluntad de Dios. Siempre deben de ser conforme a la voluntad de Dios. Según Primera de Juan capítulo 5 verso 14, que si pedimos, ¿según qué? Según su voluntad. Debemos de ser constantes en oración, es decir, debemos orar sin cesar, según Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18. Él siempre escucha nuestra voz, Dios siempre escucha nuestras oraciones. Jeremías 29:12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Dios siempre escucha nuestra oración. Podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, como lo dice Hebreos 4, versículo 16.
y debemos de ser perseverantes en oración, como lo dice Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero ¿qué? Constantes en la oración. Debemos estar conscientes de todos estos textos donde nos invitan a una vida de oración, porque nuestro Señor Jesucristo está diciendo: no seas como los hipócritas que aman orar en las plazas, en lo público, nada más para ser visto. No tiene caso. Eso es religioso. Es religioso verdaderamente. Tú ora en lo privado. Ora ahí en lo privado, en lo íntimo. Y tu Padre que ve tu oración en lo privado te recompensará en lo público. Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ahora, el gran conflicto de cómo orar, en el sentido de que parece que llegamos de iglesias donde solamente se parafraseaba alguna oración y con poca reverencia. Aquí dice en el versículo 9 de Mateo capítulo 6, dice: vosotros pues oréis así. Es decir, esta es la forma de orar. Es un modelo de oración. No es que tú lo repitas, ¿sí? Porque anteriormente está diciendo que no hagas vanas repeticiones. No está diciendo que esta sea una forma en la cual tú debes orar, repetir. No. Si tú la quieres aprenderte, el Padre Nuestro, como comúnmente se conoce, no haces mal. Si tú lo repites en tu oración, no haces mal. Pero esto es un modelo de oración. Dice: vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La oración modelo está muy sencillo de entender. Empieza con una reverente exaltación a Dios como nuestro Padre, y hace una diferencia clara entre las criaturas terrenales. Es decir, exaltando su grandeza, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Nos dirigimos a Él como un Padre, como alguien que nos provee, que nos ama, que nos cuida, que nos exhorta. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, no se compara absolutamente nada a ninguna criatura terrenal. Dice: santificado sea tu nombre. Usa un atributo de Dios el cual requiere ser exaltado. No dice: Padre nuestro que estás en los cielos, todopoderoso. O no dice dentro de todos sus atributos, no está diciendo: oh Padre lleno de ira, oh Padre misericordioso. No, está exaltando una virtud de Él inigualable, que lo hace en sí mismo perfecto. Dice: santificado sea tu nombre, de la palabra agios, santo. Venga a tu reino, es decir, deseamos y nos conformamos alegres con su gobierno como Señor soberano. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Aclaramos la voluntad revelada en las Escrituras en nuestra vida. La voluntad que Él ya reveló. Es como si alguien en estos momentos lo encuentro el martes y le pregunto que si va a ir a la iglesia el domingo, y me dice: pues no sé, estoy orando a ver si es la voluntad de Dios. No,
es la voluntad de Dios, porque está en las Escrituras. No sé si me estoy dando a entender. Y cuando decimos, hágase tu voluntad, sí, Señor, quiero hacer tu voluntad, bueno, aquí está su voluntad. Aquí está su voluntad. Lo único que tenemos que hacer, bueno, ir a las Escrituras y vivir conforme a sus Escrituras. La oración modelo pide o exalta los decretos de Dios, las formas en las cuales Dios le place gobernar plenamente la tierra con su voluntad soberana. No es que Dios esté limitado a nuestras decisiones. A eso no se está refiriendo el texto. Se está refiriendo a la conformidad de nuestro corazón a esos decretos absolutos. Posteriormente dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y claro, está hablando de la completa dependencia de Dios. La completa y absoluta dependencia en Dios. Y posteriormente, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonábamos a nuestros deudores. Un verdadero creyente vive en constante arrepentimiento, buscando el perdón de Dios, porque constantemente peca. No es que yo pequé ayer y dentro de un mes voy a ver si me acuerdo de mi pecado. No, el hombre de Dios está constantemente arrepintiéndose porque constantemente peca, está constantemente buscando el rostro de Dios. ¿Sí? Y está diciendo, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Un corazón, hablando de un corazón verdaderamente humillado, siempre es considerado y siempre es misericordioso contra las personas que le persiguen, contra sus opositores, contra sus detractores, con las personas que le quieren hacer daño. Es decir, está hablando de la misma consecuencia de la salvación a su vida, de ese agradecimiento de Dios hacia Dios por lo que Él hizo con nosotros. Y después dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Aquí está claramente hablando de nuestras debilidades y de la soberanía de Dios. ¿Cómo podemos suplicar para que Dios nos guarde en nuestro andar en esta tierra? Y no nos metas en tentación, reconocemos nuestra debilidad terrenal, pero reconocemos que Dios nos puede librar de todo mal, absolutamente de todo mal. Y bueno, el punto de la enseñanza, del desarrollo de esta porción, está ligada con la misma porción. Es decir, no seas igual que los hipócritas. No hagas igual que los hipócritas. No hagas esta práctica de una forma errada, solamente para ser visto, porque es una práctica que adora, que exalta a Dios y que Dios te recompensará en ello en público. No lo hagas, no entiendes que si tú practicas esto, vas a obtener la bendición de Dios, porque Él así lo dijo, vas a tener una recompensa de Dios. ¿Para qué? ¿Qué hombre tan insensato, pudiendo obtener la recompensa de Dios, la recompensa divina por hacer esto, qué hombre tan insensato preferiría ser visto de los hombres? ¿Qué hombre tan falto de entendimiento lo haría nada más para aparentar? Solamente un religioso hipócrita. Una persona que no ha sido sellada con el Santo Espíritu. Y posteriormente dice, versículo 16, cuando ayunéis, no seas austero. ¿Como quiénes? Como los hipócritas, porque ellos demundan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora bien, en esta porción del texto, quizás para algunos aquí que vienen de iglesias bautistas,
no podrán entender algunos ejemplos, pero los que vienen de iglesias pentecostales entenderán perfectamente que allá se practicaba el ayuno de una forma descomunal. Había personas que ayunaban un día sí, un día no, un día sí, un día no. Había personas que ayunaban una semana sí, una semana no. Había personas que ayunaban 15 días y después no, y después otra vez 15 días. Es decir, pero esto que yo les estoy contando era promocionado por ellos mismos, como los hipócritas. ¿Sí? No, porque estoy ayunando. Les gustaba que los vieran ayunar. Les gustaba que las personas supiesen de su aparente espiritualidad, porque ahí así se medía su espiritualidad. Ellos amaban eso. El ayuno, para los que no saben, es simple y sencillamente abstenerse de alimentos con tal de buscar a Dios. Los hipócritas no, los hipócritas lo hacen para que lo vean. La actitud correcta, según nuestro Señor Jesucristo, es no mostrar eso, sino todo lo contrario. No está pasando nada, nadie tiene por qué saber lo que tú estás haciendo. El ayuno no era una práctica distintiva cristiana, es decir, había muchas religiones que practicaban el ayuno. El ayuno verdadero está en Isaías capítulo 58. Si ustedes le quieren dar lectura en casa, no demoraré leyendo del versículo 1 al 12. Hay una exposición en la cual ustedes pueden ver acerca del verdadero ayuno en nuestro canal de YouTube. Ahora, yo hace un momento yo les mencioné que los hebreos tenían como mandato solamente un día al año de ayuno, y eso lo pueden ver en Levítico 16, del 29 al 34, y 23, del 26 al 32. Y este era un ayuno obligatorio, era el día de la expiación. Era el día en que la nación israelí, la nación hebrea por completo, confesaba su pecado. Ellos entraban en ayuno y oración. El día de la expiación, donde ayunaban, era un tipo de Cristo, era una tipología de Cristo que está ligada completamente al pasaje de Isaías. ¿Sí? Pero aunque esto era una vez al año, los fariseos se volvieron religiosos. Lucas capítulo 18, versículo 12, la parábola del fariseo y el publicano, donde ellos dos entran a orar, y el fariseo empieza a decir su currículum. En el versículo 12 dice: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Él sobrepasaba lo espiritual. Era muy espiritual este fariseo, quería aparentar ser muy espiritual porque ayunaba mucho. El uso bíblico es la negación y humillación de uno mismo como expresión de arrepentimiento. Hay ayunos en la Escritura con un fin y con un propósito. Nehemías reunió al pueblo, según la Escritura en Nehemías capítulo 9, versículo 1 y 2, en ayuno y cilicio. Estando en pie, confesaron todos su pecado. La ciudad de Nínive, arrepentida por la predicación de Jonás, proclamó ayuno y se vistió de cilicio. Jonás capítulo 3, versículo 5. Daniel buscó a Dios en oración y ruego, pero la Escritura dice también con ayuno, cilicio y ceniza. Oró al Señor su Dios e hizo confesión de los pecados de su pueblo. Daniel capítulo 9, versículo 34. Saulo de Tarso, después de su conversión, afligido por su persecución hacia los creyentes, durante 3 días no comió ni bebió. Hechos capítulo 9, versículo 9. ¿Sí? Estamos hablando de ocasiones especiales, con fines especiales, propósitos especiales. No vas a ayunar nada más para ver de qué color te vas a comprar la blusa el día de la quincena. Son situaciones específicas que requiere que la persona entre en un momento especial. No estoy diciendo que la oración no sea especial, sino requiere un momento especial para dedicárselo a Dios. ¿Sí?
Moisés ayunó en el monte Sinaí inmediatamente después de que fue renovado el pacto mediante el cual Dios tomaba a Israel para ser su pueblo. Éxodo capítulo 28, versículo 18. Josafat, viendo los ejércitos de Moab y Amón que se avanzaban hacia él, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Segunda de Corintios capítulo 20 del versículo, Segunda de Crónicas, perdón, capítulo 20, versículo 1 al 3. ¿Qué hacía Josafat en Corintios? No sé. ¿Sí? La reina Esther, antes de exponer su vida al acercarse al rey, incitó a Mardoqueo a reunir a los judíos y ¿qué? Ayunar por ella, mientras ella y sus doncellas hacían lo mismo. Esther capítulo 4, versículo 16. Esdras publicó ayuno antes de conducir a los desterrados de vuelta a Jerusalén para afligirlos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho. Esdras capítulo 8, versículo 21 al 23. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente, él mismo ayunó antes de comenzar su ministerio. Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2. La iglesia de Antioquía ayunó antes de enviar a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Pablo y Bernabé ayunaron antes de designar ancianos en cada nueva iglesia que fundaban. Hechos capítulo 14, versículo 23. Y podría pasarme toda la tarde mencionando los textos, ¿no? Quiero hacer la referencia por los hechos específicos y puntuales. Para más información, ya les dije sobre el ayuno, vean esa enseñanza, está dentro de lo que cabe por el tiempo, está completa y está sencilla de entender. Pero el fin de esas tres cosas no es ni siquiera en esta exposición, no es ni siquiera en un sentido gráfico, y al decir en un sentido gráfico, me refiero a que toda la Escritura enseña cómo deben de ser las cosas. Es más bien exhortar la hipocresía de las personas al practicar esto. La hipocresía de las personas al practicar la generosidad, nada más para ser vistos que son generosos. Yo ayudé a tal persona, yo hice esto por tal persona, yo hice aquello, yo di aquello. Nada más por ser vistos. Es una acción hipócrita, reprobable ante los ojos de Dios. ¿Sí? La oración. Quizás en esta iglesia, los que no fueron a otras iglesias, pero aquí la oración es muy prudente, muy sencilla en el sentido de que no hay escándalo, no ponemos música de fondo para que ahí se emocionen, ¿no? Otras iglesias sí, otras iglesias hay musiquita de fondo y por ahí a unos les da la chiripiorca y empiezan a gritar y hacen sus cosas, ¿no? Pero es para ser vistos. Es para ser vistos, no hay ninguna intención de adorar a Dios sinceramente. No la hay, no existe. No hay reverencia, no hay respeto, no se pide conforme al modelo de petición de Dios. Ahora, ese modelo es para una oración, ¿en dónde? En privado. Que tú vayas en privado. Si tú vas caminando en las calles, no vas a ir con el Padre Nuestro, ¿no? Porque una oración pequeña también es efectiva. Hay oraciones pequeñas que son efectivas, en la Escritura lo van a encontrar. ¿Sí? Cuando está diciendo el apóstol Pablo que oremos sin cesar, no está diciendo que todo el día te pases orando el Padre Nuestro. ¿Sí? Hablando que nosotros por alguna circunstancia tenemos una necesidad o un agravio o tenemos una alegría o hay algo en nuestro camino donde queremos adorar a Dios y podemos estar orando al Señor constantemente sin cesar. Venimos a la iglesia y le oramos y usamos la oración modelo. A lo mejor muchos de ustedes no se dan cuenta que yo uso la oración modelo. No repito el Padre Nuestro como Él, pero uso el bosquejo. Entramos y adoramos a Dios como nuestro Padre, es el Padre Nuestro, tú que estás en los cielos, que habitas. Y le alabamos su santidad, Señor Santo. Bueno, seguimos.
¿Cómo nuestro Señor Jesucristo dijo que oremos? Sería completamente incongruente que dijéramos somos una iglesia bíblica y reformada y nuestra oración no esté conforme el Señor enseñó que nosotros debíamos de orar. Una parte buena de memorizar el Padre Nuestro es que, bueno, tú en tu oración sabes qué punto del bosquejo puedes estar hablando. No sé si me estoy dando a entender. Pero bien, el contexto es el mismo. Exhorta a la hipocresía de las personas al practicar esto, que va a traer recompensa a las personas. Lo mismo el ayuno. Exhorta a la hipocresía de las personas. Lo que nuestro Señor Jesucristo no quiere y está dentro del desarrollo, dentro del bosquejo de su sermón, no es que nuestro Señor Jesucristo trajese un bosquejo como nosotros lo hacemos para predicar, sino estoy hablando en términos prácticos. Dentro de su bosquejo, lo que Él quiere enseñar es a que nosotros no nos volvamos religiosos. No está diciendo, tú tienes que ser generoso. No, ya anteriormente ya lo dejó en claro que lo vamos a hacer. Lo único que quiere es que tú estés en cuenta que como aquellos fariseos, como aquellos escribas, como aquellos religiosos de la sinagoga, nada más lo hacían para ser vistos. Tú no hagas así. Tú hazlo en secreto. Que no sepa tu izquierda, tu derecha lo que hace tu izquierda, o tu izquierda lo que hace tu derecha. No tiene por qué saber, nadie supo. Tú lo hiciste con un corazón agradecido a Dios y querías ser generoso con alguien, querías ser generosa con alguien. Dios, que ha visto tu corazón, te va a recompensar en público. Punto. Dios te va a recompensar. Ahora no te estoy diciendo que hoy, desde el día de hoy, empieces tú a ser generoso con las personas para que Dios te recompense, porque eso sería igual que los fariseos. No estarías buscando el ser generoso, no estarías buscando el glorificar a Dios, estarías buscando tu beneficio. Oh, la Escritura dice que Dios nos va a recompensar. Muy bien, lo hago sin que nadie me vea. Y así Dios me va a recompensar. No, tú estás buscando tu beneficio, estás malinterpretando el texto, el desarrollo. Si Dios te ha provisto de lo necesario para tu casa y aún te sobra y tienes la oportunidad de ser generoso con una persona, bueno, hazlo en secreto, Dios te recompensará. Tu vida de oración, ¿vamos a orar? Claro que vamos a orar. Las tres cosas están ligadas a nosotros. Vamos a orar, por supuesto. Pero no, que no sea como los fariseos, que lo hacen nada más para que los vean. Allá en aquellas iglesias que les cuento, se paraban y gritaban, y parecía que quien gritara más fuerte estaba más ungido, y parecía que pura palabrería decían, pura palabrería. Y por acá atrás el músico haciéndolo sentir bonito. Y todos. Nada más para ser vistos, nada más, como los fariseos. Amaban eso. Amaban ser vistos. No, tú no seas como ellos. No. La oración va a traer una recompensa pública de parte de Dios. Lo que te está pidiendo es que seas, que le glorifiques a Él enteramente. Que abandones esas porciones hipócritas. Ve, lo busques en oración. Y Él te va a recompensar. Lo va a hacer en público. La oración es adoración. Y el ayuno lo mismo. Las tres cosas están ligadas ¿a qué? A que cada uno de nosotros no se vuelva religioso. Puede pasar el tiempo,
no sé cuántos años lleve cada quien. A lo mejor el primer año, los 2 años primero empiezas a orar y oras y oras y oras. Y después como que va bajando la situación y tu vida cristiana se va adormeciendo y por ahí a las 500 avientas una oración medio. No, hay que orar sin cesar, constantemente estar en oración. ¿Por qué? Porque ya cuando eso pase, te vuelves hipócrita y religioso. Vienes a la iglesia y yo les digo, hermanos, vamos a orar. Y todos hacen esto. A veces no están orando. Yo veo que están con sus dedos aquí así. Otros están tronando las manos, jugando con su lápiz, moviendo la Biblia. Como los religiosos. Solamente porque dije, vamos a orar. No. Al contrario, unánimes en oración, agradecidos con Dios todos. A lo mejor ni se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Están pensando, ¿qué tanto va a durar el sermón ahora? Porque juegan los yaquis. O están pensando qué van a hacer por allá. No, aprovechen el tiempo, oren en comunión. Cuando yo oro, las palabras que yo trato de usar son palabras que afecten a toda la iglesia, que competen a toda la iglesia. Cuando yo estoy diciendo que afecten, estoy hablando de las necesidades de toda la iglesia. Y cuando hablo de las necesidades, no es como decir, oramos por las necesidades de la hermana fulanita y de la hermana sotanita. No, estoy hablando en global, en la iglesia. Puede ser que nos hayamos vuelto religiosos. Entonces, la exhortación en estos textos, en el Sermón del Monte, que les repito, hay mucho que abarcar dentro de cada punto. ¿Cuántos libros no se han escrito del Padre Nuestro? Tan solo el de Thomas Watson. Sí, no recuerdo cuántas páginas son. Excelente libro. Para los que lo quieren comprar, así se llama. ¿Sí? Y hay infinidad de libros nada más del Padre Nuestro. ¿Sí? Y yo me pude haber pasado semanas enteras hablando de ello, hablando de la generosidad, de cómo sean generosos, de por qué deben de ser generosos, de qué bendición trae. Acuérdense que la Escritura dice que Dios bendice ¿qué? Al dador alegre. Hay bendición. Y pude haber pasado 2 semanas hablando de la generosidad, y otras 3 semanas hablando de la oración, y otras 4 del Padre Nuestro, y otras 6 semanas hablando del ayuno. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan el sermón, cómo estaba o cómo está plasmado para ser entendido. ¿Sí? Bienaventuranzas describen al verdadero creyente. Después, ¿cuál es su rol aquí en la tierra como sal y luz? Después hay una antítesis acerca de la ley para que sea verdaderamente entendida, comprendida, con la maldad del corazón, con sus 2 vertientes. Una, para confrontar el pecado de aquellos que se pueden hacer o justificar a sí mismo por no haber quebrantado la ley literalmente, ¿no? ¿Y qué? Para posteriormente, prácticas que se hacen no se vuelvan religiosas. No sean religiosos hipócritas. Cuando digo religiosos hipócritas, me refiero a aquellos hombres y mujeres que son generosos para ser vistos. Son religiosos hipócritas. Cuando digo religiosos hipócritas, me refiero a aquellas personas que aman orar en lo público para que vean su espiritualidad. Son religiosos hipócritas. Así le está diciendo nuestro Señor Jesucristo. No hagas como los hipócritas. El fin es, vamos a enderezar esas acciones que nos van a llevar, nos van a conducir en los caminos de justicia y verdad de nuestro buen Salvador. Una vida práctica, una vida cristiana práctica. Dicen,
No, ustedes son reformados y los reformados son muy legalistas y su doctrina es muy estricta. Y no, lo pueden ver de esa forma, pero no. De hecho, los reformados somos más prácticos que nada, porque se debe de entender la escritura de una forma práctica. No estoy diciendo que los cristianos seamos perfectos, los reformados seamos perfectos. No, todos somos pecadores y hay remanente de pecado. No, estamos hablando de hacer uso de estas cuestiones que Dios ha delegado en la escritura para nuestra vida práctica, cotidiana. ¿Está mal que seas generoso? No, al contrario. Dios te va a bendecir por ello. Pero te estás tomando una selfie cuando le estás dando una moneda al pobre. ¿Sí? O va alguien a pedir comida a tu casa y sales y le tomas una foto y lo subes a Facebook. Hoy Dios me dio la oportunidad de ayudar a alguien que tocó. No, fariseo, religioso, hipócrita. No hagas como ellos. Hazlo en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Oramos.